¿Qué tal? Bienvenido a este maravilloso podcast de Cero a Tech, donde semana a semana conocemos a personas asombrosas destacando en el mundo tecnológico. Si eres un entusiasta, un estudiante o un desarrollador que quiere acelerar su carrera e incrementar sus oportunidades de éxito, este podcast es para ti. No olvides que aquí somos unos arriesgados, tanto que en este episodio conocerás literalmente a un webmaster. Tiene poco más de 20 años de experiencia y es un apasionado de nunca parar de aprender, y de PHP. Ha escalado en distintas ocasiones hasta hoy ser un especialista en TI, gestor de proyectos y haber trabajado en distintos frameworks de PHP. Sigue sus consejos si quieres destacar como él lo ha hecho. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente estoy en el área de desarrollo web. Prácticamente ha sido el área en el que me he desarrollado desde prácticamente inicios de mi carrera profesional, siempre orientado a lo que ha sido open source. PHP fue mi primer lenguaje de programación y durante estos años de carrera, pues prácticamente todo ha girado en torno a eso. Inicié prácticamente programación pura, lejos de cualquier herramienta de trabajo. Recuerdo aquellos tiempos eran los tiempos de Dreamweaver, no sé si, yo creo que ya esa herramienta incluso ya dejó de usarse, Sí. pero sí, prácticamente pura programación y ya poco a poco una cosa llevó a la otra y ya prácticamente hoy en día trabajo ya más de la mano con SMS como WordPress, trabajo también con Joomla, Laravel y ya prácticamente como estamos en el tema este del agilismo, pues se busca lo que es entregar pronto pequeños bloques de trabajo. Entonces, todo aquello que promueva la pronta entrega de productos, pues prácticamente son las herramientas que estamos utilizando. PHP, como mencioné, pero ciertamente yo creo que hoy en día uno debe buscar el tema de buscar más habilidades a desarrollar. Una de las que estoy buscando es la parte del frontend. Ciertamente PHP es backend, entonces la parte del frontend la he buscado desarrollar evidentemente mediante JavaScript. Hubo una charla, creo que siempre estoy en torno de las charlas de WordPress, que creo que es una de las comunidades más activas en el ecosistema de PHP. Entonces, hace no recuerdo si fueron como 3, 4 años por allí, una de estas charlas de, de WordPress que se dan a nivel global, estaban ya mencionando acerca del impulso y la importancia y la relevancia de JavaScript. Evidentemente, WordPress, creo, una de las librerías que más utilizas es React. Entonces, desde ese entonces yo dije, bueno, ya vamos a meterle un poco el JavaScript, porque si ciertamente uno trabaja en entorno web, prácticamente lo primero que debes manejar, evidentemente, es HTML, seguido CSS por el tema de los estilos, y JavaScript es prácticamente ese el stack en que uno debe de iniciar o dominar hasta cierto punto para el tema de web, ¿no? Entonces, la parte del frontend es la que he estado buscando desarrollar, CSS y JavaScript, llevarlos un poco más allá de lo que es el vanilla. A nivel de CSS, recomiendo fuertemente, si no lo han considerado, los preprocesadores. SAS es el con el que prácticamente más estoy trabajando. Y luego por temas de JavaScript, he visto algo un poco de React, pero si me preguntan de todas ellas, me llama mucho y poderosamente la atención Vue.js. Angular es una de ellas que me han solicitado ver por X o Y proyecto, pero al momento no he tenido la oportunidad de desarrollarlo. Pero sí, y bueno, eso desde el punto de vista de programación y sitios o proyectos web. El otro área en el que se puede decir he desarrollado de la mano es la parte de servidores, porque si ciertamente en algún momento uno tiene que desplegar eh, y que tus proyectos se vean, debe de estar hospedado en un servidor. Entonces, ciertamente manejo algo de servidores y eh, pues hoy en día, ¿quién no ha escuchado acerca de cloud computing? Entonces, AWS, Azure son prácticamente las dos plataformas que estoy buscando desarrollar. Tengo un par de certificaciones en Azure y estoy buscando la forma de desarrollarme más en AWS porque me parece que, bueno, yo creo que ese sería un interesante benchmarking a realizar por países para ver cuál de esas dos plataformas, porque me parece que es distinto entre países y regiones y áreas, cuál de estas son las que a nivel profesional pues son las que más los clientes solicitan, ¿no? Azure y AWS. Me parece que AWS es un poco más internacional que Azure, de repente porque está no tan ligado a una,
a una casa como lo es Microsoft. Pero yo creo que al final depende de eso, ¿no? Tanto del país como del área de la región, los proyectos que se manejen, ¿no? Pero sí, prácticamente ese es el stack que a nivel de tecnología he estado trabajando durante estos años de profesión. Que de hecho, sí, para todo desarrollador, como dices, es esencial, si quieres enfocarte en el entorno web, es esencial saber de preprocesadores, como lo comentaste, tanto LESS, SAS o SCSS, para que puedas dominar también los frameworks de JavaScript, como lo mencionaste, como React, Vue, todos ellos necesitan de esos preprocesadores. Y hoy en día son una necesidad si quieres enfocarte o irte más allá, ¿no? A altos niveles. Ciertamente. Digo, una vez que yo toqué los preprocesadores de CSS, porque el otro chiste que se da en la comunidad es CSS es o no, igual que con HTML, ¿no? C es o no un lenguaje de programación. Ujú. Y bueno, ese es un área interesante a discutir. Pero ciertamente trabajando con preprocesadores uno ya trabaja un poco más con el tema de las variables, hay funciones per se definidas, que si bien es cierto, hoy día, sin necesidad de preprocesadores, ya CSS maneja un tipo de variables, Sí. ellos manejan su propio concepto, pero evidentemente trabajar con un preprocesador te abre una nueva oportunidad de trabajar modularmente CSS, tener tu código más organizado, la documentación. Hay muchas herramientas que te ayudan con la documentación, que es otro tema que me parece para nosotros los técnicos nos es un poco difícil de poder llevar, pero que luego de uno se da cuenta como que es necesario. O sea, si yo digo hoy día, si eres programador, indistintamente del lenguaje de programación, con que se trabaje, prácticamente dos herramientas debes poder manejar. El versionamiento de código, sin importar en qué plataforma, y luego la documentación. Igual forma, llévala como quieras, pero documentalo porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. No es lo mismo estar trabajando en un proyecto el día a día, pero por X o Y motivo te cambian de proyecto y retomas ese que estabas trabajando 3, 6 meses después, un año después, y comienzas a leer el código y ¿esto qué hacía? Y si de Sí. la mano va el tema de no nombras bien o no llevas una regla de cómo nombras tus variables, pues está la clásica esa de esa variable que hacía también, ¿no? Ujú. Es decir, son cosillas hay que tener en consideración, ¿no? Sí, siempre he considerado que lo que define a un desarrollador junior de un senior es justo eso, ¿no? El saber documentar para no perderse el día de mañana o incluso aportar al equipo el día de mañana. Porque hasta Sí. documentando aportas, ¿no? Que ya el equipo sabe lo que tiene que hacer o qué es lo que hace el método sin que tú estés presente y con eso ya eres de alto valor para la empresa. Cierto es, cierto es. Y eso no, la parte del, digamos, preocúpate porque tus desarrollos, porque la parte que tú haces dentro de, suponiendo que uno está trabajando en un ambiente colaborativo, que lo que tú haces, el de al lado también lo pueda entender. Luego está el tema de, ok, ya documentaste, lo mismo, lo que acabas de mencionar, la parte del qué puedo aportar, ¿no? Al equipo de trabajo. Entonces ya viene la parte de la estandarización. Si uno está trabajando con, digamos, JavaScript, hay librerías que te ayudan a que, digamos, todo el equipo de trabajo lleve una misma manera de escribir el código, que si el indentado es con espacios o con tabs, que si terminas, hablando de JavaScript, que si terminas o no con punto y coma, que, qué sé yo, son pequeños y ligeros detalles que a las finales marcan la diferencia, ¿no? Como mencionaste, ¿no? No es lo mismo el producto que hace un junior al producto que hace un senior, que sin importar tampoco el nivel de experiencia, cuando se está trabajando de manera colaborativa, la estandarización que se levante dentro del equipo de trabajo marca la diferencia, ¿no? Porque a las finales no va a ser algo como que, ¿quién escribió eso? Si se sigue el patrón, si se siguen los estándares, es un producto a la final es el que marca la diferencia. Empezaste como webmaster, ¿no? Bueno, uno de tus primeros trabajos fue webmaster. Sí, es decir, yo creo que ese es una parte interesante porque sí recuerdo que, por lo menos aquí en Panamá, me parece que en la mayoría de los países es así, la parte cuando uno está en la universidad, son 5 años aquí, los últimos 2 años de la carrera, como quien dice, definen hacia qué rama de
de la ingeniería, en este caso de sistemas, uno va a apuntar. Y en el aquel entonces, digo aquel entonces porque hoy en día sí está un poco más marcado, por lo menos aquí en Panamá, las diferentes ramas de la ingeniería de sistemas, pero en aquel entonces eran simplemente dos ramas, o era sistemas de información, que marcaba lo que era, digamos, programación, sí, todo lo que tiene que ver con prácticamente lenguajes de programación y productos hacia el cliente, y estaba la otra parte que era computación, que era prácticamente manejo de servidores, hardware y todo lo demás, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo dije, ¿sabes qué? No sé, porque algo tuvo que haber cambiado, pero en aquel entonces yo dije, yo no me da eso de estar interactuando con gente. Uno en el área de sistemas en algún momento va a trabajar con gente, ya sea que sea de tu equipo de trabajo o que sea el cliente o el usuario, el clásico. Y fui lo cómico. Terminé mi carrera orientándome hacia el área de computación, pensando yo que no iba a interactuar con, y a la final es mi práctica profesional que fue un sistema de información. Entonces, y desde entonces, pues gracias a Dios se presentó la oportunidad con la misma empresa con la que hice la práctica profesional, pues me abrió la puerta porque vio que pues lo que se había hecho en la práctica fue un buen producto. Entonces, desde ese entonces inicié allí en entorno web y con el mismo lenguaje de programación, con PHP, que fue prácticamente, si bien es cierto, no fue el primer lenguaje de programación, porque en la universidad pues fue una cantidad de, pero se puede decir que mi carrera profesional inició en PHP con esa práctica profesional. En esa práctica lo aprendí y desde allí entonces, pues sí, webmaster desarrollando sitios. Y esa es la otra parte interesante, webmaster. Yo creo que ese término aún se usa. Sí, que esa es la otra, ¿no? Si ya no es, si fue el término, ¿no? Si ya no, porque ahora tenemos backend, frontend, full stack, y ahí se va ramificando todas ellas, ¿no? Pero en aquel entonces sí, webmaster prácticamente era el que levantaba el código y después quizás no interactuaba mucho con servidores, pero al hacer la entrega, pues te definía ya webmaster, ¿quién es el webmaster de la página? Ya, entonces sí. Prácticamente así fue como inició mi parte profesional, desarrollando y levantando sitios. Entonces, tú desde que estabas estudiando, definiste que querías ser desarrollador web. Prácticamente la carrera, la práctica profesional fue la que marcó y allí fue en donde realmente se puede decir que inició esa pasión por el desarrollo. Porque si bien la otra parte es, ok, webmaster, ¿qué hace? ¿Programa únicamente? No. Y en entorno web está la parte del diseño, ¿no? Ujú. Que es la otra, ¿no? Entonces, se puede decir que en cierta forma se me daba un poco el tema del diseño. Entonces, pues sí, habían cositas ahí, colores, que las imágenes, que la cuestión, y a la final el sitio pues era llamativo, resultaba llamativo y vi que sí, le fue como quien dice agarrando cariño a la cosa. Prácticamente ahí se fue desarrollando el tema, ¿no? De hecho, no sé, a mí me causa conflicto porque justo me dices, no, sí, webmaster y luego, como dices, hay desarrolladores de todo tipo ahorita, ya full stack, frontend, backend y de todo. Y hay algo muy controversial aparte de lo de CSS, que es PHP. PHP, qué tan muerto está, luego lo andan matando en todos lados. Y también hay gente que dice, no, si quieres trabajar, ganar muy buen dinero como programador, PHP no, porque los sueldos están muy bajos. Pero, ¿tú qué dices? Sí, esa ciertamente es una charla interesante porque como dicen, ¿no? PHP lo vienen matando desde hace rato, pero será el inmortal del stack de tecnología. Porque pues una cosa es cierta, ¿no? Y me parece que es la primera banderita con que los desarrolladores de PHP salen en la conversación y es ¿cuál es el porcentaje de sitios, hablemos de sitios web, que es lo que primero pues un usuario como un silvestre pues ve, ¿no? Colgado en internet. La mayoría de los sitios web colgados, si lo buscamos en torno a herramientas, está hospedado en o está desarrollado en ¿qué? WordPress. WordPress está desarrollado en PHP. Entonces, si bien es cierto, pues como mencioné al principio, vale que sepas PHP y me pareció haber visto que tu expertise es en Java. Así es. Me parece que es un lenguaje de programación eh, comparado con PHP mucho más complejo. ¿Ok?
Entonces, me parece que PHP tiene esa, digamos, parte fácil de entrada, ¿no? Es un lenguaje de programación que me parece cualquier programador puede llegar a entender por sus similitudes con C, que al final de C es como la base de muchos lenguajes de programación. Entonces, sí, vale tener conocimiento sobre ese lenguaje de programación que te puede abrir la puerta para varios proyectos y luego entonces ya te especializas, si estás en el área de desarrollo de programación, pues en el lenguaje que te llame más la atención, ¿no? Pero por temas de salario, sí me parece que no te puedes quedar solo con, ok, sé PHP. Necesitas algo más. Mencioné Laravel. Me parece que en el ecosistema de PHP, Laravel es una de las, si bien es cierto, no es un CMS, Ujú. más es un framework. Manejar estos tipos de framework por el tema de entrega rápida de bloques de trabajo es lo que se necesita, ¿no? Y ya luego entonces viene el tema de ok, pero es que, digamos, la empresa, me parece que eso se da mucho en empresas, digamos, en estos países desarrollados que te solicitan, ok, pero ¿cómo me compruebas tu nivel de conocimiento? Entonces ya viene la parte de las certificaciones. ¿Qué tan necesario es una certificación? Pues yo diría en ese sentido de que si no tienes el clásico catálogo o portafolio de proyectos, pues ciertamente una certificación, el clásico papelito, pues le da a entender, y más si es una certificación de estas internacionales reconocidas, pues al empleador o a quien te iría a contratar, pues le da esa, digamos, garantía de que tienes el conocimiento para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Pero sí, no puedes quedarte solamente con el lenguaje de programación, sino fíjate cuáles son las herramientas que, digamos, para el lenguaje de programación que estás buscando desarrollar o tener, qué herramientas hay disponibles, ¿no? Sí, sí, siempre, ahora sí que dedícate a lo que te apasiona, a lo que te gusta, sin mirar hacia otros rumbos, porque muchas veces puedes tomar una decisión sesgada y no te va a ser tan redituable como hacer lo que te apasiona, ¿no? O más bien en lo que eres Exacto. bueno. Claro. Bueno, y ya que mencionas la parte de la remuneración, que ciertamente es algo que a todos nos llama la atención, desde tu punto de vista, que me parece que es con Java, ¿cuál es tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo está el tema de la remuneración para los que trabajan en ese ámbito? Depende mucho, ok, yo sé Java, o también depende de en qué área o en qué industria estarías buscando desarrollar o trabajar. Justo eso es lo que estaba pensando hace un momento. Dije, bueno, sí, PHP, ¿qué ventajas tiene sobre Java? Porque pues veía mucho contenido antes de PHP y en Stack Overflow venía pegando mucho ese ruido. Pero yo considero que Java tiene una muy buena ventaja en cuestión de sueldos. De hecho, me parece que es de los dos, tres lenguajes mejor pagados en la industria. O sea, igual junto con Python y creo que JavaScript. Pero, y sí, para todo, como todo, tienes que meterte muy de lleno a esto, decidir tu core tecnológico y después, ahora sí, viene la remuneración buena, ¿no? Que como dices, a todos nos interesa y pues es válido. Claro. Pero también, si bien PHP no es tan, bueno, a mi criterio, ¿no? No sé tú qué piensas. Si viene con sueldos bajos o promedio en la industria o como empleado, siendo un freelancer, considero que viene más, que pega más. A mí me tocó verlo en un proyecto donde yo propuse a una agencia automotriz, le propuse construir un proyecto con Java, pero mi proyecto era 3 veces más caro que el de PHP, por evidente razón de que PHP tiene tecnologías menos costosas, infraestructura también menos costosa, y por eso nos pegó y pues nos ganaron el proyecto, que es ahí donde viene lo bueno, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo lograste precios tan bajos siendo freelancer? Bueno, pues usando PHP, y eso te deja Claro. muchos mejores clientes. Parece que cada Sí, uno es. tiene sus ventajas, ¿no? Claro, y bueno, ahí me parece que también viene la parte, digamos, desde el punto de vista de un freelancer, que de hecho tuve o busqué tener una experiencia, prácticamente tuve unos 1 o 2 años que busqué estar desarrollarme full como freelancer. Y yo creo que ahí la magia o lo que uno tiene que manejar es
el catálogo de clientes. O sea, no te puedes basar solamente en uno por lo mismo que mencionas, dado la tecnología que no tiene tantos obstáculos, no tiene tantos peros para poder llevarla adelante, en el sentido de que no es difícil implementar un proyecto en PHP. Tienes que tener una cantidad de clientes, una cantidad de proyectos que, digamos, te puedan llevar, como quien dice, al final del mes, ¿no? Son precios bajos. Y sí, son precios bajos los que uno podría ofrecer sus proyectos, pero casualmente eso te daría la ventaja de poder buscar más clientes, buscar más proyectos, y no solamente el desarrollo, sino la parte del soporte, ¿no? Porque al final me parece que el soporte es lo que te puede ayudar a mantener esas entradas constantes, ¿no? A nivel periódica. Pero es eso, ¿no? Y lo mencionaba hace un rato, no quedarse únicamente con el lenguaje de programación, sino buscar otras herramientas con las que uno pueda, digamos, implementar bloques de trabajo mejores, ¿no? No es lo mismo que desarrolles, por ejemplo, un módulo de autenticación de usuario o que es lo clásico para un sistema con backend, implementar un método de autenticación a pulmón, mediante pura programación, a tenerlo desarrollado mediante, digamos, Laravel te da tus módulos y tus métodos y tus demás entregados, tiene un CLI bien desarrollado y tiene muchas formas, y creo que el ecosistema también como Laravel como tal, tiene muchas cosas que se pueden aprovechar para el despliegue a producción, que te ayuda a lo mencionado, entregar pequeños bloques de trabajo completos de manera más rápida que si lo hace uno, digamos, a pulmón, como dicen. Sí, perfecto. No, sí, de hecho, justo tocando el tema de las herramientas y adaptarse, tú llevas 20 años, ¿no? En la industria tecnológica. Suena grande, sí, pero sí, eso es. No, sí, es Casi que una cumplido, puedo trayectoria decir. extensa. Casi que sí, son 20 años ya. No los había contado, pero sí, ahí van. Sí. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti? Porque entiendo que yo no programaba en el 2004 ni de chiste, pero en ese entonces no estaba tan en auge el usar metodologías ágiles. Yo creo que una de las cosas que me ayudó en el inicio de la carrera fue prácticamente la empresa con la que empecé, ¿no? En ese entonces se estaba desarrollando aquí en Panamá una organización que estaba prácticamente a cargo de todo lo que era la tecnología a nivel nacional. Entonces, prácticamente todos los proyectos o las iniciativas salían de este organismo, que ya hoy en día está al nivel de los ministerios. No recuerdo bien cómo se maneja en varios países, pero por lo menos aquí en Panamá están cada uno de los ministerios. Ya hoy prácticamente, si no es un ministerio como tal, está casi que al nivel de él. Pero en aquel entonces estaba prácticamente iniciándose ese organismo y todas las iniciativas partían a raíz de ella, ¿no? Y fue lo que me ayudó también tanto a desarrollar las habilidades a nivel de programación como, digamos, codearme en lo que era el ecosistema de open source, que era prácticamente el core de esas iniciativas, de las iniciativas que estaban saliendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que fue esa parte que me ayudó también en el desarrollo de mi persona como profesional en esa área. ¿Y qué tan difícil fue hacer esa transición? Porque hoy en día se utiliza el Continuous Delivery, el Continuous Integration, Continuous Development, los pipelines, todas estas herramientas. ¿Qué tan difícil ha sido esa transición para ti para ir cambiando desde que empezaste hasta ahorita? No, ciertamente hubo, digamos, un antes y un después, porque ciertamente en sus inicios, como mencioné, prácticamente, si bien es cierto, no se partió desde cero, pero se estaban impulsando iniciativas que era prácticamente lo que se buscaba, de que todas las organizaciones, todas las principales organizaciones tuvieran sus proyectos entregados en la web y al nivel no sé si muchos recordarán, pero prácticamente cada organización tenía su servidor y manejaba sus servidores y todo estaba a nivel interno de la organización, no había este tema de la nube. En ese momento ya cuando comenzaron a salir el tema de la nube y demás, comenzaron a salir más organizaciones que buscaban ayuda y demás, entonces ya poco a poco era menos lo que a nivel interno se programaba, ¿no? Entonces ya se comenzaba a ver el tema de la terciarización, y ya no éramos nosotros los que programábamos, era prácticamente en colaboración con otra empresa.
y se comenzó a ver el tema esta de la nube y lo que mencionas, el content delivery. Entonces, ciertamente era una parte de transición en donde pasamos de ser los desarrolladores principales a quienes gestionaban los proyectos. Entonces, algo del, digamos, perfil profesional de mi persona tenía eso. Pasé de ser el desarrollador a ir liderando proyectos en colaboración con otras empresas para poder entonces entregar a quienes lo estaban necesitando. Y poco a poco en ese periodo me fui despegando un poco del tema de la programación. Ya luego de un poco de tiempo que pasé de ser desarrollador principal a ser gestor de proyectos de tecnología, hice una transición hacia los procesos. Era algo nuevo que prácticamente estaba viendo y me fui un poco alejando del tema de la programación. Y de aquí a unos, digamos, 7 años, regresé a la programación. Para mí ese regreso me costó un poco porque ciertamente ya tenía un par de años que no estaba programando y agarrarle otra vez el ritmo del tema. Imagínate, en un año, ¿cuánto puede pasar en tecnología? Ahora imagínate en 5 años. Tenía que hacerme a la actualización rápido y yo creo que en ese momento hubo un cambio, no solamente a nivel del stack que trabajaba, sino qué recursos utilizaba. Y hubo un switch que hubo, lo recuerdo muy bien porque en los inicios de mi carrera el tema esta de estudiar online no se me daba. Quizás era porque en aquel entonces las plataformas no eran lo que hay hoy en día y gracias a Dios, hoy en día hay muchísimas plataformas online que uno puede utilizar para eso, y más para nosotros de tecnología, mantenernos actualizados, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo regresé, era el tema de cómo le hago, hay que actualizarse. Encontrar y dar con la plataforma adecuada es lo que puede hacer la diferencia para poder llegar y agarrarle otra vez el ritmo al tema, ¿no? Entonces, sí, el content delivery y todo lo relacionado con el agilismo fueron conceptos y técnicas que de alguna forma u otra hay que incursionar, hay que aprender, hay que manejar. Si bien es cierto que puede o no que uno lo trabaje, tener el conocimiento te va a ayudar a trabajar de la mano sin problemas con los compañeros que prácticamente se dedican a ese tema, ¿no? Y tocando el tema del compañerismo, ¿qué habilidades consideras tú que debes de tener para habilidades blandas? ¿Qué debes de tener para tener el éxito deseado? No, ciertamente el tema de la comunicación es muy importante. Comunicación del habla, comunicación escrita, y me parece que un tema que se da, quizás no se define o no se habla mucho acerca de ello, es el feedback. Saber dar feedback, pero saber también recibirlo. En el ambiente, digamos, profesional, debes de desconectar el tema ese, uy, me dieron un feedback muy malo, y ya te cae personal, lo sientes como que te estaban atacando personalmente. Ese es un error en el que se cae al principio, porque evidentemente a quien no le gusta que le digan las cosas a uno cuando evidentemente uno se está equivocando. Entonces, saber eso, dar y recibir feedback es muy importante. Todo el tema de las habilidades blandas también es algo que me parece de un tiempo para acá se ha venido, digamos, no haciendo ruido, pero sí dándole la importancia necesaria, porque a la final te puede decir que son dos áreas, ¿no? Las partes técnicas, los hard skills, qué programación manejas, qué servidores, plataformas, herramientas, técnicas, agilismo y demás. Eso está muy bien, eso se aprende, se puede decir eh, fácilmente, dependiendo de en qué área te estás desarrollando. Y luego está la parte de los soft skills que acabas de mencionar, que es, digamos, la parte un poco más difícil porque no es, digamos, o por lo menos así lo veo yo, no es tan fácil como sería aprender una nueva lenguaje de programación, una nueva habilidad técnica. Va mucho de la mano también con tu background, cómo te desarrollaste. Yo no diría que el tema del nivel educativo influye para nada en el área de los soft skills, pero uno se da cuenta, digamos, cuando uno está tratando, ya sea si es un compañero, si es un cliente, si es el usuario, sí, cada una de las personas con uno que interactúa, en esa interacción humana es donde uno ve, ok, aquí hay algo que no es técnico, que uno debe poder saber manejar. Una fase, digamos, una parte en donde también uno se da cuenta de eso es cuando uno tiene que, digamos, como proveedor, como desarrollador,
uno debe comunicarse con el cliente. ¿Con quién estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Puedes tratar este tema tan técnico o tienes que, digamos, bajarle al tecnicismo y tratar de presentar el trabajo realizado de manera que el cliente lo entienda? Entonces, esa parte de la comunicación me parece que es muy necesaria que se desarrolle sin importar en qué área uno digamos, de tecnología, en donde uno se desenvuelva. Mejor dicho, no pudo haber estado. Sí, sí, es algo con lo que los desarrolladores lidiamos día con día. Cuando vamos empezando, creemos que todo es tecnicismos y ser mejor técnicamente que los demás, pero cuando nos ponen en una reunión con usuarios o con directivos, vemos que no sabemos nada, que no sabemos nada sobre el mundo real. Y es ahí Sí, donde saber tronamos. interpretarlo. Saber Exactamente. interpretarlo. Porque esa es la otra, ¿no? Y ese es el otro chiste también que hay, ¿no? No es lo que el usuario pida. No, no en todos los casos se da, ¿no? A veces es el usuario pidiendo algo sin saber lo que necesita. Y ahí es donde viene la parte de la experiencia, en donde, ok, yo te escucho, ¿qué estás pidiendo? Interpretando, ¿eso es en realidad lo que necesitas o es lo que quieres? Entonces, ahí ya viene la parte de la plática, en donde uno tiene que ya sentarse con el cliente y explicarle, mira, tú me estás pidiendo esto, pero yo creo que lo que necesitas es esto. Y es una conversación que se da y dependiendo del nivel de comunicación que tengas, pues se puede lograr lo que se está buscando, ¿no? Exactamente, sí, sí, sin duda. Con los usuarios es tener un tacto y una comunicación tremenda, porque para ellos todo urge. Y si Sí. fuera por ellos, tenme esto listo hoy. Pero las cosas son distintas y nosotros tenemos el deber de hacérselo saber. Cierto es. Y luego hay el otro chiste también que hay en esa conversación, es el equipo de venta, que no te toque no estar involucrado en el proceso de venta, que los vendedores le venderán al cliente todo, ¿no? Es cuando ya te llega los requerimientos, tú, oye, pero esto, ¿cómo le has vendido esto si esto ni siquiera lo... Cierto. Entonces ya ese es otro tema, ¿no? Pero sí, esa parte es muy, muy interesante, el tema, la toma de requerimientos, la interpretación y aterrizar esos temas para poder entonces meterlo en el famoso backlog y poder llevarlo. Entonces sí, esa es una parte interesante también del proceso. ¿Qué retos principales tuviste al empezar? Porque aquí nosotros en México estudiamos 3 años, 8 meses aproximadamente. Y aún así nos solicitan experiencia saliendo. Pero allá en Panamá, para ustedes, ¿cómo ha sido? Yo creo que ese es el otro chiste también que hay, ¿no? Porque es la clásica de, ok, vengo saliendo de la universidad, busco trabajo, quien te busca emplear, dame tu experiencia. Uno que responde, estoy saliendo, no tengo experiencia, necesito trabajo. Y ahí va, ¿no? Es un Ujú. bucle cerrado. Experiencia, trabajo, ¿no? Entonces, a la final eh, es como te digo, ¿no? La ventaja que tuve fue que mi práctica profesional en la empresa que la realicé, ella misma me contrató, ¿no? Pero para quienes no realizan, digamos, esa modalidad de finalizar la carrera, hay que ver también cómo es en los otros países. ¿Cómo es en México? También tienen este tema de la práctica profesional. Aquí tenías dos opciones. Yo creo que tres opciones. La práctica profesional, que la realizas en una empresa que esté necesitando y demás. Luego está la tesis o una tesina, que es un documento, una investigación que haces y presentas el documento y demás. Y yo creo que había también una tercera opción que era tomar ciertas materias de maestría, que pues evidentemente era un poco más de tiempo en la universidad para poder entonces, digamos, cerrar tu carrera, ¿no? Allá en México, ¿cómo es? ¿Tienen esas opciones también o tienen diferentes? No, de hecho tenemos varias. Igual, en donde yo estuve fue hacer nuestras residencias o prácticas, como les dicen, y también una tesina, una tesina pequeña sobre nuestro proyecto. Pero también hay quienes solicitan igual como ser becarios, otros que necesitan ayuda social, otros ya hablan de una tesis sin proyecto o sin haber estado en una empresa. Entonces, los que hacemos prácticas y nos quedamos con una empresa, la tenemos mucho más fácil que aquellos que no.
que no lo logran. Sí. Y sí, regresando a tu consulta, yo creo que una de las cosas que ayuda a quienes están incursionando, digamos, saliendo de la universidad y buscando, entrando como quien dice al mercado laboral, es el portafolio. O sea, me he dado cuenta que sin importar en qué área te desarrollas, sí o sí, siempre vas a tener la oportunidad de tener tu portafolio que presentar a tu posible o potencial proveedor. Si es de programación y hoy en día tienes esta cantidad de plataformas, tienes GitHub y que todas estas donde puedes colgar tus proyectos, tienes todas estas en donde puedes, si bien es cierto no tener un proyecto, una web o un algo con un URL bonito, hay todas estas plataformas en donde puedes desplegar en Internet, no tendrán un URL bonito, pero cualquiera lo podrá visitar. Entonces, hoy día tienes muchas ventajas, muchas herramientas en donde puedes exponer tu trabajo. Si es programación, ahí tienes tu código. Si es de diseño, ahí tienes el área de diseño que sea. Eh, si es a nivel de base de datos, yo estoy altamente seguro de que alguna forma se podrá montar un sistema con interacción de base de datos que uno pueda, digamos, estás saliendo de la universidad, no tendrás tus recursos y demás, pero de manera gratuita entendería que hay plataformas donde puedes hacer eso. Entonces, tu portafolio siempre va a ser como tu carta de presentación. Y luego en la parte de la hoja de currículo, cuando la vas a entregar y te van a preguntar, mira, estás saliendo de la universidad, ¿dónde está tu experiencia? Aquí está el portafolio. Entonces, esa va a ser tu arma entrando al mercado laboral, que estoy altamente seguro de que sin importar en qué área te desarrolles, pues te va a ayudar en esa incursión, ¿no? Entrando a ese tema. Perfecto, perfectos dos consejos y empatan mucho con lo que yo predico o hoy como voy diciendo a los desarrolladores que van empezando. ¿Y qué consejos, ya para cerrar, qué consejos tienes para la audiencia que va empezando, para los estudiantes que van terminando o quieren hacer un camino en el mundo tech, además del portafolio, del currículum, que son muy consejos muy buenos? ¿Qué otros consejos o recomendaciones más bien tendrías? Sí, recomendaciones. Esta sería, sin importar si estás entrando apenas al mercado laboral, si ya tienes un tiempo o llevas ya un transcurso de... El tema del inglés es sumamente importante. Eh, Sin importar si tu día a día, pues evidentemente si trabajas con personas de habla inglesa, ya ahí lo tienes, ¿no? Es necesario. Pero sin importar incluso en qué área te encuentres, en qué país te encuentres, el inglés te va a abrir oportunidades, ya sea si es a nivel de educación, porque evidentemente pues encontrarás mucha más información incluso de la mano de quienes desarrollan las herramientas. En inglés te puede abrir muchas puertas. Luego está el tema de que es incluso el lema de algunas empresas, ¿no? Nunca parar de aprender. Es decir, si ciertamente uno empieza su educación desde pequeño, estás en la primaria 6 años, luego estás en la secundaria otros 6 años más, luego estás en la universidad 5 o 6 años más, ya uno está como que ya quiero descansar. Yo llegué ya a ese punto de entenderlo mantenerse actualizado es sumamente necesario. O sea, y para nosotros que estamos en el área de tecnología, es bien necesario no estancarse en una tecnología. eh, y si ni siquiera trabajas en programación o servidores y demás, vas a llegar a un punto en el que vas a ver, ok, sí es necesario actualizarme, sin importar si es un tema de tecnicismos o es el área de desarrollo profesional o es en el área de agilismo. Uno siempre va a encontrar un tema en el que mantenerse actualizado, mantenerse estudiando. Y luego, una tercera recomendación, y ya a nivel de chiste, es cuiden su ortografía, hermanos. No es lo mismo leer un correo o un escrito bien desarrollado con sus tildes y sus comas y demás
que encontrarse un texto que hay que repasarlo como 2 o 3 veces para poder entender qué es lo que está. Y en esa misma agarrada de la mano, cuando uno está redactando correos, repásenlo. No lo envíen apenas terminen de escribirlo. Lo repasan 1 o 2 veces para asegurarse de que está, dependiendo de a quién esté dirigido, pues tenga todos los bloques necesarios del saludo, demás y demás. Que a veces uno se da cuenta de, eh, escribí este correo 5 párrafos, pero esto se puede haber dicho en un párrafo. Entonces, dependiendo de a quién está dirigido, uno puede desarrollarlo de manera breve, de manera extensa. Échenle un ojito. Esos son pequeños detalles que se van a dar cuenta que van a hacer la diferencia. Excelente. Sí, sin duda. No, ahora sí me dejaste sin palabras. Son muy buenos consejos que nosotros no vemos cuando cuando no tenemos experiencia y pues vienen muy bien para que la gente empiece a reflexionar, ¿no? Claro. Y ahora sí, si tienen su currículum y están repartiéndolo, pues que le vuelvan a echar una revisada y vean en qué han fallado si no han tenido chances, ¿no? Ciertamente. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por aceptar la reunión, por aceptar la entrevista, la plática. Y pues sí, entiendo que igual tienes mucho trabajo, muchas actividades por hacer. Entonces, pues sí, aprecio el que estés aquí y pues muchas gracias por estar, por todo este tiempo que le has dedicado. A la orden, siempre para lo que sea en relación a contribuir a la comunidad. Con el granito que uno aporte, uno va ahí aportando y se va desarrollando, que a la final es, ¿quién quita que de aquí a un tiempo trabajemos juntos? Entonces, ciertamente, este tema de la globalización, ya estamos al alcance de un clic, que no es lo mismo que Claro. hace 10 años. Entonces, todo lo que sea por aportar y que pues crezcamos profesionalmente bonito. Claro que sí. Ojalá y todos crezcamos así como tú lo has hecho y pues ya en 20, 21 años ya digamos, no, pues sí, podemos estar en cualquier podcast y repartir nuestro conocimiento a todos los que van empezando. Epa, así mismo es. Vale, pues muchas gracias y nos vemos. A la orden, Wyatt. Chao, cuídate. Vale.